Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablarles acerca del tema el poder de la gracia de Dios. Para eso leamos Apocalipsis 22:21, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de Dios la recibimos para disfrutar y participar de sus bendiciones que Él nos da sin nosotros merecerlas. Eso es la gracia de Dios. Es las bendiciones que Él nos da porque a Él le ha placido, no porque hayamos hecho méritos para merecerlas, especialmente la salvación y el perdón de nuestros pecados. Nada hay que pueda lavar nuestros pecados, entiéndalo bien, ni la religión, ni ritos, ni dogmas, ni dinero, ni obras, nada. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Jeremías 2:22, ahí lo dice bien claro: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es decir, que todo aquel que se considere salvo, pero que no sea a través de la obra de Jesucristo, y que Jesucristo no sea su único Señor, Salvador, mediador, intercesor, sumo sacerdote, abogado, no es salvo, porque la salvación la diseñó Dios a través de Jesucristo su Hijo. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia de Dios. La palabra gracia hay que conceptualizar primero. Viene del griego charis o caris, también se puede decir haris, que significa favor, bendición o bondad. Es decir, que es un don de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. También hay, dice esta palabra, don de Dios. También la palabra para don en griego es carisma, que es un regalo, un don, una dádiva. Entonces, toda carisma, o sea, todo regalo, todo don que recibimos de Dios, lo recibimos por su charis, o sea, por su caris o haris, por su gracia. Entonces, concluimos que la gracia de Dios es la bendición o el favor generoso de Dios sobre nosotros sin merecerlos. Y todos esos favores, ninguno nosotros los merecemos. Por eso es que el Señor dice: da de gracia lo que de gracia recibisteis. Entonces, la expresión más clara de la gracia de Dios tiene un nombre y se llama Jesús, a quien el Padre envió a morir por todos los pecadores, por ti y por mí, para darnos salvación y vida eterna. La gracia, sublime gracia, exhibida, desnuda en una cruz de dolor, de vergüenza, de ignominia, fue la que nos abrió camino para ir al Padre de gracia, y tuvo que ser Jesucristo quien lo hiciera posible, porque ningún hombre ni la merecía ni podía salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la salvación es un don de Dios. Por eso nadie puede negociar y hacer negocio con la salvación, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, nos deja bien claro que la gracia de Dios no tiene que ver con nuestras obras, ya que todos pecamos y fuimos destituidos
de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La gracia señala a Jesús como el único medio por la cual podemos alcanzar salvación por la fe en su obra redentora de la cruz. Y esta es una obra de gracia, porque Él aceptó pagar por un pecado que nunca cometió. No se puede comprar la salvación con dinero ni con obras, porque es gratis. Por eso se llama gracia, por eso se llama don, porque es un regalo. Así que es por la gracia de Dios que nosotros somos salvos. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación de nuestras almas. Dios es el único con poder para perdonarnos, para limpiarnos del pecado, el único que puede quitar el pecado de nuestras vidas. Eso Él lo hizo en el Antiguo Testamento por medio de sangre de animalitos, de corderos, del Cordero Pascual. Pero al cumplirse el tiempo, Dios envió a su propio Hijo Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a morir por nuestros pecados, y solo esa sangre fue la que pudo pagar nuestra deuda ante Dios para siempre. Jesús es el único redentor de nuestras almas. Nadie más ni colaboró, ni colabora, ni colaborará con Él en esta redención. El único que subió al monte Calvario en una cruz fue Jesús. El único que fue sepultado solo en una tumba por haber pagado el precio por nuestros pecados fue Jesús. El único que resucitó al tercer día fue Jesús. El resto, sean buenos o malos hombres, están en la sepultura, en su lugar, esperando la primera o la segunda resurrección, dependiendo cuál haya sido su vida en esta tierra. Porque la palabra de Dios dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso lo dijo Pedro en Hechos 4:12. Hay algo además de la salvación de nuestras almas que a mí particularmente me agita el alma, me hace saltar de gozo, y es que por medio de la gracia de Dios podemos acercarnos a Dios. Hebreos 4:12, ahí Pablo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. La gracia es la que nos acerca a Dios, y por ella podemos acudir a Él en todo momento. A Dios le agrada que sus hijos se acerquen a Él, así como un niño que corre a los brazos de un Padre amoroso y lleno de misericordia. Es por esa gracia que nos acercamos a Dios sin temor, aún sabiendo que Dios nos conoce todos los pecados que cometimos, y aún así nos recibe, porque cuando nos arrepentimos de corazón, genuinamente, y nos apartamos del pecado, dice la Biblia que Él toma todos nuestros pecados y lo echa en lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos capacita para vivir una vida agradable a Dios. Pablo dice en Tito 2:11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, es decir, santamente. Qué maravilloso es entender que por la gracia de Dios no solo tenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino que transforma nuestro ser en una criatura nueva que vive ahora para obedecer a Dios en el diario vivir.
La gracia nos capacita para vivir la vida santa, piadosa, que Él espera que vivamos, y también es por la gracia que nos da la fuerza y el dominio propio para rechazar las cosas que nos pueden alejar de Dios. En Isaías 59:2 dice que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y nuestro Dios, que hace que Dios no nos oiga, porque la Biblia dice que Dios no oye al pecador, pero que si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Entonces la gracia de Dios es sin medida, es para todos los hombres, es una fuente inagotable. Satanás, en la tentación del Edén, él tenía la intención de anular la gracia de Dios para con el hombre. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, es decir, de Adán, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La separación del hombre de un Dios santo entró al mundo a través del pecado y la transgresión de Adán, y por esa transgresión vino al mundo la enfermedad, la tristeza y la muerte física. Pero en el mismo momento en el que Adán pecó, puso Dios en marcha su plan de redención por gracia a través de su Hijo Jesucristo, y Él prometió que de la mujer vendría uno que le pisaría la cabeza a Satanás y a su simiente. Entonces es por Jesús por quien nosotros recibimos la gracia multiforme, abundante, por la que podemos ser salvos, por la que podemos ser hechos hijos de Dios. Es por medio de Jesús y solamente a través de Él que somos reconciliados con Dios y podemos decirle a Él, Abba, Padre. Entonces, por la gracia de Dios, esto quiere decir que somos justificados por medio de nuestro dulce Señor Jesucristo. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente, eso es gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por haber pecado, por haber nacido en pecado, por ser pecadores, es que no tenemos posibilidad alguna de justificarnos a nosotros mismos delante de un Dios que es justo. Ningún ser humano está sin culpa delante de los ojos de Dios, y por eso teníamos que pagar en el lugar de tormento entre fuego y azufre, separados de Dios por la eternidad. Pero Dios, en su gracia, nos justificó gratuitamente, gloria a Dios, a través de la muerte de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Mire, querido hermano, incluso usted, amigo, amiga, cada gota de su sangre grita delante del Padre que el precio por nuestra salvación ya ha sido pagado. Jesús, antes de morir, antes de entregar su espíritu al Padre, dijo, consumado es. En otras palabras, todo está cumplido. Yo he cumplido lo que tú me encomendaste para salvar al hombre de la condenación eterna. Y lo salvó por puro amor, a través de mucho dolor, de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ay de nosotros si no servimos a Dios. Ay de nosotros si no valoramos el sacrificio sublime y merecido de nuestro Señor Jesucristo. Ay de nosotros si tenemos por inmunda la sangre del Señor. Ay de nosotros
si vivimos una vida hipócrita, fría, tibia, pusilánime delante de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y esto quiere decir que Jesús pagó en su muerte expiatoria el precio de nuestra libertad eterna. Somos libres, las cadenas fueron rotas, eslabón por eslabón, por causa del efecto de esa sangre gloriosa que habla. Porque como la sangre de Abel clama desde la tierra, la sangre de Jesús también clama delante del Padre para justificar, para que el Padre perdone, para que el Padre reconozca y reciba como hijo aquel que viene a Jesucristo pidiendo salvación. Eso quiere decir que ya no somos esclavos del pecado ni del emperador de la muerte que es Satanás, que ya somos redimidos a través de Jesús. Ya podemos caminar con plena certidumbre de salvación, con autoridad, con denuedo, con la frente en alto, con nuestros pies firmes, pisando esta tierra con la autoridad de Dios, y cuando nos vayamos, que dejemos huellas que glorifiquen a Dios y que den testimonio que por allí pasaron hombres y mujeres de Dios. Y así podamos caminar y vivir todos los días de nuestra vida para cumplir el propósito de Dios para nosotros, el glorioso propósito del Padre en nosotros. Dios te llamó, pero es para que a través de ti tú puedas ser el portavoz del llamamiento de Dios a otros que están perdidos. Eso es gracia. Da gracia a otros de esa misma gracia que tú recibiste. No hay que pagar nada, no hay que hacer ritos, no hay que lastimarse el cuerpo. Lo que hay es que rasgarse el corazón con sinceridad delante de Dios, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca lo rechazará. La Biblia dice que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Este es el día de volvernos a Dios, y también de aquellos que no han oído ni atendido la voz de Dios. Es tiempo de que oigan que Cristo te está llamando para salvarte de las cosas que han de venir sobre esta tierra impía, que está sentenciada por la misma palabra a ser quemada en fuego de la ira de Dios. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.